Televistazo Estelar con Juan Carlos Aisprúa. El estado de excepción se extenderá 30 días más, según el presidente Noboa. También dijo por qué decidió no entregar chatarra militar a Estados Unidos. El ex asambleísta correísta Ronnie Aliaga salió del país por Rumichaca y no volvió. Él es mencionado en chats del narcotraficante Leandro Norero y el miércoles debía dar su versión en la fiscalía. Una ley aprobada en la Asamblea sanciona nuevas formas de acoso y violencia laboral, como no respetar el tiempo de descanso y la privacidad personal. Las lluvias han causado el desbordamiento de 33 ríos y provocado afectaciones incluso en casas de salud. En Chone, los trabajadores del hospital buscan rehabilitarlo con escobas en mano. En la serie especial sobre la seguridad, Televistazo mostrará cómo las empresas se protegen contra ataques de los piratas informáticos. El drama en las personas de la tercera edad y con discapacidad aumenta por los retrasos en la devolución del IVA, que ya suman 5 meses. Una cascada de oro, lagunas turquesa y un bosque de polilepis son los atractivos de la Reserva Ecológica Los Silinizas, que cubren 3 provincias. Perú busca construir nuevas prisiones destinadas a los criminales más peligrosos, con el asesoramiento del gobierno de Nayib Bukele. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Seguimos pendientes de los efectos de la época invernal en varios cantones del Ecuador. Lluvias se extienden con estragos. Con su principal hospital sin funcionar porque deben evacuar el lodo y sin energía eléctrica, Chone cierra una semana crítica por las inundaciones. La atención en salud ahora se brinda en puntos provisionales a una población que bordea los 100.000 habitantes. Tampoco se cuenta con un albergue y por eso hay quienes duermen bajo carpas. En el Hospital Napoleón Dávila Córdoba de Chone, sus 614 empleados siguen trabajando con escoba y pala en la limpieza de las áreas que se inundaron el miércoles debido a las fuertes lluvias. Aún hay lodo y agua en la recepción y en el área de espera. En la sala de emergencia, parte de los equipos están levantados sobre las mesas de enfermería y en el área administrativa se llenan los informes a media luz usando las linternas de los teléfonos celulares, porque desde que se desbordó el río Chone, aquí no cuentan con energía eléctrica. Salimos de aquí, vamos a donde esté más claro. Así, tenemos que cumplir con nuestro deber, digámoslo así. No tenemos servicios básicos, no tenemos energía, no tenemos agua potable, no tenemos nada. Tal y como ustedes ven, solamente agua por los pies. En una parte alta de la Casa de Salud se atienden emergencias, pero los pacientes son transferidos a otras ciudades para su recuperación. Además, hay otros 2 puntos donde los enfermos pueden acudir a recibir atención médica. En la Universidad de Eloy Alfaro, con los servicios del Centro de Salud Tipo C para consulta externa y partos. Mientras que en el antiguo hospital de campaña que se usó tras el terremoto del 2016, ubicado en la Ciudadela Los Naranjos, se han ubicado los equipos y el personal del Seguro Social, recibiendo a diario a un promedio de 80 personas con diferentes síntomas. Según las autoridades municipales, se prevé que aumente la demanda de pacientes, por cuanto la crisis sanitaria ha empezado. Muestra de ello son las lesiones en la piel de los niños que permanecen con sus familias en la calle porque sus casas siguen llenas de agua. Está con fiebre y unas ronchas que le han salido por toda parte del cuerpo. En el redondel de los raidistas, ubicado en el acceso norte del cantón, unas 50 personas han instalado carpas, incluso han llevado algunas de sus pertenencias y colocaron colchones para dormir. Lo que quiera, 1, 2, 3. En Chone no se ha abierto un albergue, algo que a decir del alcalde ya canaliza el gobierno mediante el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES.
Y hay barrios de Chone que continúan bajo el agua. Las autoridades estiman pérdidas de 45 millones de dólares por el desbordamiento de los ríos Mosquito y Garrapata. En el año 2015, el gobierno del expresidente Rafael Correa inauguró una mega obra que fue presentada como la solución a las inundaciones en ese cantón. Estamos hablando del sistema multipropósito Chone. Sin embargo, la construcción de esa represa solo contiene a uno de los 3 afluentes que conforman la cuenca del río Chone. En Los Raiditas, en el sur de Chone, aún no hay cómo ingresar a las casas. El agua que entró el martes todavía no baja. Así continúa la vivienda de Eder Álava, totalmente anegada. Nos hemos quedado ahí, nos hemos subido a la planta baja y ahí estamos luchando contra viento y mar, pero ahí estamos, dándole a esta naturaleza. Chone es el único cantón de Ecuador en el que la declaratoria de emergencia ha sido elevada a la categoría de desastre. El invierno ha causado la peor afectación de los últimos 30 años. Las pérdidas calculadas hasta el momento superan los 45 millones de dólares y la afectación de 10.000 hectáreas de cultivos. Esto pese a la promesa que cuando era presidente le hizo Rafael Correa a la gente. Las inundaciones en Chone serán cuestión de historia, excepto por lluvias en la ciudad, pero ya por desbordamiento de los ríos, etcétera, eso lo controla el multipropósito. Se refiere al sistema multipropósito Chone, una de las mega obras de su régimen, que se construyó con una inversión de 80 millones de dólares y fue inaugurada en noviembre de 2015. Incluye una represa que controla la crecida del río Grande, el de mayor magnitud y riesgo de la zona. Pero en el cantón existen otros 2 afluentes, además del río Grande, el río Mosquito y el río Garrapata, sobre los que la presa del multipropósito no tiene incidencia. De ahí que afirma la empresa pública del agua, entidad que actualmente tiene a cargo el sistema. El multipropósito Chone no controla totalmente las inundaciones. Por eso pasó lo mismo 5 años y 3 meses después de la inauguración de la obra, en marzo de 2021, también en marzo de 2023 y ahora. Para salir de la situación, lo que Chone necesita es acelerar el desasolve o limpieza de 3 canales que derivan en esos ríos para que el agua acumulada evacúe. Son obras de mitigación que no se hicieron a tiempo, según las autoridades locales, por la falta de presupuesto. En cuanto al embalse de la presa Río Grande, la empresa pública del agua afirma que se mantiene en los niveles normales de operatividad, aunque la cota está llena en un 74%, e informa que por ello y debido al fuerte temporal que atraviesa el país, desde el martes 20 de febrero se cerró casi en su totalidad la descarga de la presa, evitando así mayores afectaciones. Y al menos 33 ríos se han desbordado esta semana en Guayas, Manabí, Los Ríos y también en la provincia de Esmeraldas. En las últimas horas los afluentes han dejado calles anegadas y decenas de familias afectadas. Diego Cuenca describe la situación. En el cantón Juján, en Guayas, más de 19.000 habitantes amanecieron inundados porque el río Chilintomo se desbordó. Y aunque su caudal ha disminuido, el agua sigue acumulada en mercados, donde los comerciantes no han podido atender. Y durante esta semana las ventas disminuyeron. Uno de los centros de salud también funciona en medio de la inundación. Y como esto se repite todos los años, los afectados aseguran haber aprendido a convivir con los estragos del invierno. Los habitantes del cantón Jipijapa en Manabí, con baldes intentaban sacar el agua que ingresó a sus viviendas, debido a que el río Paloya se desbordó en medio de una intensa lluvia. La inundación provocó que se cayera una pared del cerramiento de la Universidad Estatal Sur de Manabí. En los sectores anegados no hubo familias evacuadas, quienes además sufrieron cortes de energía. El servicio se restableció en el transcurso del día. Una fuerte lluvia provocó el desbordamiento del estero Tulundrum, en el cantón Montalvo, provincia de Los Ríos. Inundó todo el centro de la ciudad, como la calle 24 de Mayo y la Babahoyo. Según habitantes de la zona, la lluvia duró más de 6 horas y estuvo acompañada de tormenta eléctrica. La iglesia católica del centro también se llenó de agua, cuyo nivel disminuyó en la mañana de ese viernes. Sin embargo, los sectores agrícolas fueron los más golpeados.
El Ministerio de Energía confirmó que no habrá más apagones en Ecuador. El Comité de Crisis del Sector Eléctrico evaluó el estiaje y determinó el fin de los cortes de luz que comenzaron en octubre del año pasado. Tras las intensas lluvias de los últimos días, han aumentado los caudales de los ríos y hay suficientes recursos hídricos para alimentar las principales plantas hidroeléctricas. El presidente de la República, Daniel Noboa, envió hace pocas horas a la Asamblea el proyecto de ley para el fortalecimiento de las actividades turísticas y fomento del empleo. La normativa reformará 11 leyes, entre ellas la de turismo, contratación pública, ambiente y régimen tributario interno y transporte. En su parte medular, el proyecto trata sobre los incentivos económicos y tributarios para los actores del sector turístico y beneficios también para inversores. Obligar a una persona a estar pendiente de su celular o correo electrónico fuera de su horario de trabajo es considerado ahora como acoso laboral. Es una de las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional en la ley para erradicar la violencia y el acoso en los espacios de trabajo. Adriana Bermé explica más cambios y las sanciones que establece. Preciada ley, señores, felicitaciones. La Asamblea aprobó por unanimidad la ley para erradicar la violencia y el acoso en los espacios laborales. Contempla reformas al Código de Trabajo y a la Ley de Servicio Público. En términos generales, la norma considera como violencia y acoso todo tipo de comportamientos que puedan causar daño físico, psicológico, sexual, económico, político o digital, incluidas las amenazas, que ocurran por una sola vez o de manera repetitiva y que enfrenten al trabajador a situaciones de maltrato y humillación, incluso si se propician en redes sociales. Entre los cambios más importantes se incluyen sanciones a empleadores que obliguen al trabajador a estar pendiente de su celular, de correos electrónicos o mensajes fuera del horario laboral. El irrespeto al tiempo de descanso, permisos y vacaciones del trabajador privado o servidor público, tanto en el trabajo presencial como en el teletrabajo, así como la privacidad y la intimidad personal y familiar. El empleado que sea víctima de acoso laboral deberá notificar al Ministerio de Trabajo. Un inspector realizará la investigación y definirá sanciones pecuniarias, disculpas públicas de los agresores y medidas de protección para el afectado. En los casos en que no se identifique a los responsables de violencia en redes sociales, como medida de reparación, se dispondrá que en estos medios se emita un comunicado que dejará constancia de que se trata de un presunto caso de acoso. La ley aplica para los sectores público y privado y mientras dure la investigación, ninguno de los involucrados podrá ser despedido. La norma también establece un plazo máximo de 180 días para que el Ministerio de Trabajo emita el reglamento sobre procedimientos y sanciones. El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga se fue del país y no ha regresado, según su registro migratorio que consta en el expediente el caso Metástasis. Eso explica que no se haya presentado a rendir su versión y pide hacerlo ahora por vía telemática. Jacqueline Rodas con los detalles. El exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga se fue del país. El pasado miércoles la Fiscalía lo convocó para que rinda versión en el caso Metástasis y no se presentó. Envió este escrito en el que pide comparecer de forma telemática y señala: por motivos de seguridad personal y amenazas constantes en contra de mi integridad, se me imposibilita trasladarme a la ciudad de Quito. No puede presentarse porque no está en Ecuador, según un informe de la policía que ingresó esta semana al expediente con su registro migratorio. Ronnie Aliaga salió por tierra el 26 de diciembre de 2023 a las 10:28 de la mañana desde Tulcán, Ecuador, hasta Pasto, Colombia, por turismo y no ha regresado. La Fiscalía no aceptó el pedido de Aliaga para cambiar su versión presencial por telemática. Dispuso que justifique su solicitud de forma documentada. Según la fiscal general Diana Salazar, Aliaga es el ruso en los chats del caso Metástasis. El narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán lo mencionan en reiteradas ocasiones, dejando en evidencia que era su operador político en la Asamblea. Esta conversación sobre Fernando Villavicencio es de septiembre de 2022. Jueves le vamos a sacarla en la Asamblea AFB. ¿Qué dice el ruso? Está preparando lo del jueves. Se le va con todo a la yugular, con certificados y papeles. Aliaga, en efecto, presentó la denuncia en contra del entonces presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio.
¿Viste al ruso? Lo dejó como puerco y lo denunció a FB. Para la fecha, Aliaga arrastraba varios escándalos a raíz de la publicación de esta foto en la piscina en Miami con Javier Jordán y Leonardo Cortázar, ahora procesados, y porque Estados Unidos le retiró la visa. Se hablaba de su salida de la Asamblea. ¿Qué dice Russo? Ya está recuperando terreno. Dentro del partido, ya le sacan los apoyos de todos. Recuerda que estaba solo al principio, que le daban palo. Le pidieron la renuncia al curul. Ahí fue que salté yo. Sí te conté, eso nos jode todo, pero quedó un resentimiento. Ahorita están al 1000% con el man. Eso lo hace fuerte. Es el bloque más grande de la Asamblea. 300 LK afiliados a la Revolución Ciudadana y solo uno llegó lejos. ¡Viva el ruso, carajo! Más mensajes lo relacionan con gestiones en el Consejo de Administración Legislativa, gobiernos locales y candidaturas seccionales. Chats que Ronnie Aliaga tiene pendiente explicar a la fiscal en la versión para la que fue convocado. El archivo de las reformas al Código Integral Penal se consumará en los próximos 60 días ante la falta de acuerdos entre las bancadas. Cada bloque tuvo una postura diferente que obstaculizó la posibilidad de aprobar alguna parte de esa propuesta. Patricio Díaz sigue el tema. Las reformas al COI parecen tener destino al archivo, lo confirmó el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, después de que ayer se negó la moción correísta con los artículos polémicos como revisión de sentencias y otros. Y además, la moción de ADN no se votó porque los mismos proponentes dejaron sin quórum la sesión. Kronfle confirma que el texto así ya no tiene opciones. Ya no puede ingresarse ninguna otra moción y ya no pueden regresarlo a la comisión para tratar de manipular textos. Se acabó esto, señores. Por lo que la moción de ADN que no se votó es, según él, la única forma de revivir esas reformas. Pero no tienen 70 votos y difícilmente los conseguirán. Uno de los aliados oficialistas, que sí se quedó en la sesión, advierte una razón por la que se habrían retirado sus colegas. Al parecer, varios artículos que deberían haber estado en el bloque 1 estaban en el bloque 2. Tenía que reformarse la estructura de los bloques, pero para eso hay tiempos. El oficialismo no explica en su comunicado por qué se retiraron de la sesión. La bancada acusa a otro bloque de impedir que su propuesta sea sometida a votación. No los mencionan, pero los únicos que se retiraron fueron el correísmo y ellos mismos, ADN. Por eso se quedó sin quórum la sesión. Se ha perdido el tiempo y nos da vergüenza porque aquí todos están ganando un sueldo y deberían de vengar. El correísmo, tras perder su propuesta que según las otras bancadas buscaba impunidad, acusó a ADN de no votar por su moción, que también incluía el endurecimiento de penas, asegurando que esos temas van a la consulta popular del presidente. El Partido Social Cristiano los acusa a ambos de no salvar lo bueno de la reforma, algo que ellos sí querían aprobar. En Construye no les creen y aseguran que esto es parte de un pacto. El pacto es claro. A la bancada de Construye ni al país le van a venir a ver la cara. Así, según la ley, si en 60 días no se votan las reformas, estas van al archivo. Eso ocurriría el 22 de abril, un día después de la consulta popular. El presidente Daniel Noboa habló por primera vez del armamento ruso que iba a ser entregado como chatarra a los Estados Unidos. El mandatario confirmó en una entrevista con CNN que desistió del intercambio al enterarse del destino que tendría el material bélico. Además mencionó que Ecuador no violará tratados internacionales que afecten la relación con su tercer socio comercial, Rusia. Escuchemos al jefe de Estado. A ver, originalmente se iba a dar chatarra, del cual los Estados Unidos legalmente la ha podido tener, y después de eso, basado, sin violar ningún acuerdo internacional, se lo iba a redistribuir. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte, el cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento, y el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial, y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento, y eso no lo vamos a hacer.
Pero eso venía desde el gobierno de Lazo y le quedó a ustedes. Eso fue firmado en el gobierno de Lazo. Sí, eso fue firmado en el gobierno de Lazo. Pero el mensaje en el cual fue muy reciente, el que ese equipo iba a ser llevado a Ucrania, no era algo en que nosotros estamos de acuerdo. Además, el presidente Noboa, en una entrevista con diario El Universo, aseguró que el estado de excepción se extenderá por 30 días más a partir del 8 de marzo. La medida busca combatir el crimen organizado y a las organizaciones consideradas como terroristas. El modelo carcelario salvadoreño podría replicarse en otros países latinoamericanos. Perú envió a su ministro de Justicia a reunirse con funcionarios del gobierno de Nayib Bukele para estudiar la posibilidad de construir nuevas prisiones para los criminales más peligrosos. Aislados completamente del mundo exterior, en celdas de concreto, con literas de metal y vigilados por centenares de agentes con el rostro cubierto, están los prisioneros del Centro de Detención para el Terrorismo construido por Nayib Bukele en El Salvador. Un modelo carcelario que se ha vuelto atractivo para otros gobiernos latinoamericanos. Perú envió a su ministro de Justicia hasta El Salvador esta semana para evaluar la posibilidad de construir algo similar en suelo peruano. Se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan sobre todo los presos más violentos y los más peligrosos. La intención es hacer frente al hacinamiento carcelario, pero también poner freno a las actividades delictivas que se manejan desde el interior de las prisiones, como secuestros, extorsiones y sicariatos. El modelo de Bukele en El Salvador ha logrado confinar a más de 12.000 prisioneros acusados de terrorismo, aunque organismos internacionales consideran sus prácticas abusivas y violatorias de los derechos humanos. El presidente permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos presentó su renuncia al cargo tras haber sido imputado en el caso del asesinato del expresidente Jovenel Moïse. Charles publicó su dimisión en su cuenta de la red social X junto con la carta enviada al ministro haitiano de Asuntos Exteriores, en la que escribió: tener campo libre para defenderme contra las acusaciones descabelladas que aparecen en la orden dictada por el juez. En la carta también informa que ha sido procesado de manera absolutamente injusta y calumniosa. Hay retrasos en la devolución del IVA para las personas de la tercera edad y con discapacidad. Algunos tienen 5 meses esperando. Tanto el Ministerio de Economía como el Servicio de Rentas Internas no dan todavía una fecha clara de cuándo se solventará el problema, como lo informa Bessie Granja. Hasta las oficinas del Servicio de Rentas Internas en Guayaquil llegó Anderson Mina. Durante 5 meses ha acudido a la institución para preguntar por qué no le cancelan el trámite de la devolución del IVA a su mamá, Francis Alnízar, de 70 años, quien tiene discapacidad. Ella necesita remedios, necesita hacerse ver, atender. Y las medicinas son caras. Y ahorita no tiene ni medicamento. José Mendieta también fue a esa dependencia a consultar sobre el mismo tema. Que no hay liquidez. Posiblemente la semana que viene paguen recién el mes de octubre. Sonia Burgos es otra afectada. Yo necesito, por favor, mi dinero y no me devuelve. Ya son 5 meses que yo tengo que estar pidiéndole a mis hijas que me ayuden. Televistazo también hizo la misma pregunta y el Servicio de Rentas Internas respondió en un comunicado. La acreditación de los montos favorables se realizará conforme la disponibilidad de fondos del Ministerio de Economía y Finanzas. Aunque no precisaron cuántos trámites están pendientes de cancelación, confirmaron que datan desde mediados de octubre. Durante el año 2023, en el Servicio de Rentas Internas, se registraron 5.3 millones de trámites que equivalen a 1.099.000 personas. El monto de la devolución del IVA a esta población fue de $133.294.000. Solo en ese año. Desde el Ministerio de Finanzas informaron que el pago de lo pendiente se cumplirá según vayan ingresando recursos a la caja fiscal. Por eso no hay una fecha específica.
Según esa entidad, desde el 29 de diciembre de 2023 hasta el pasado 20 de febrero, se transfirieron 26.7 millones de dólares para reponer estos fondos, pero no indicaron a cuántos beneficiarios. Quienes aún siguen esperando por su pago anhelan que se solucione pronto esta situación. País, 230.000 pacientes con enfermedades crónicas requieren de cuidados paliativos. 32.000 fallecen cada año sin recibirlos. La falta de legislación complica su acceso. Bessie Granja explica que en la Asamblea Nacional se debate la aprobación de una ley para garantizar ese derecho. Esta es la unidad de cuidados paliativos del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IES en Guayaquil. Allí pacientes con cáncer u otra enfermedad catastrófica y que sufren dolor provocado por este diagnóstico acuden para recibir tratamiento para aliviarlo. Es que el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas, oncológicas o no oncológicas, van a requerir desde el inicio cuidados paliativos. Quizás el de mayor realce, que es el opioide o la morfina, deberá ser provista por un médico. Es decir, que los pacientes requieren hospitalización para la colocación de este tipo de fármaco, pero la realidad es que no todos los que padecen sufrimiento severo y deterioro físico por enfermedades crónicas avanzadas tienen acceso al sistema público de salud. Lamentablemente, el Ecuador, apenas el 3.5% de la población tiene acceso a cuidados paliativos. Por lo tanto, no tienen este acompañamiento, no tienen los medicamentos necesarios para controlar el dolor y otros síntomas que podrían presentar. En el país, 230.000 enfermos requieren cuidados paliativos. En un año, 32.000 fallecen sin contar con este tratamiento. De esta última cifra, 622 son niños, según la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos. Este organismo impulsa en la Asamblea una ley para garantizar el acceso a este derecho. Entre los puntos más importantes del proyecto, consta que las universidades públicas incluyan en su pensum la preparación de profesionales en esta rama. Que el Estado destine un presupuesto para el desarrollo de los cuidados paliativos y permitirá que ese equipo de salud tenga los insumos, medicamentos, infraestructura. Actualmente, la Comisión de Salud de la Asamblea presentó su informe para primer debate de esta normativa. IES, se agrava la crisis. El Seguro Social recibirá menos recursos del gobierno central según la proforma presupuestaria 2024, lo que afectará directamente los servicios de salud y en mediano plazo al fondo de pensiones, informa Diego Puente. La deuda del gobierno con el IES se acumula y los problemas crecen. Este año hay un desfase de 567 millones de dólares en el presupuesto, entre lo que pide el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y lo que el gobierno otorga para cubrir el fondo de invalidez, vejez y muerte. En una resolución del IES del pasado 1 de febrero, se indica que en caso de que el Estado no contribuya con la totalidad de los valores solicitados, el IES puede recurrir a las desinversiones y esto tendrá efecto a mediano y largo plazo. Ha venido descapitalizándose y desinvirtiendo lo que tiene, por ejemplo, en el banco del IES. Entonces, es una práctica. Evidentemente no es lo saludable, evidentemente no es lo sano. El IES calcula que estas desinversiones sumen 1.408 millones de dólares. No tiene garantías de que el Estado le pague incluso lo presupuestado. Por eso lanzó otra alerta. Le tocaría aumentar la desinversión, lo cual comprometería seriamente la sostenibilidad de los fondos prestacionales. El caso se puede agravar. El IES informó que este año el Estado no incluyó dentro de su proforma valor alguno para el seguro de salud individual y familiar. Que desde ya tienen problemas con el pago a prestadores. Clínicas, fundaciones, están con ese problema de que no reciben pagos del IES y lo que están obligándoles es a cortar el servicio de suministro de las prestaciones o de las derivaciones médicas del IES. Esto se suma a los problemas de faltas de insumos y medicinas que denuncian los afiliados.
La deuda del gobierno con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se incrementará en 1.313 millones de dólares. El presupuesto general del Estado de este año evidencia que el gobierno entregará apenas el 65% de los recursos requeridos por el IES en medio de la insostenibilidad del sistema de pensiones. En el 2024, la ya advertida crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se extiende. La evidencia está en las cifras. La proforma presupuestaria 2024 señala que se destinará al IES por concepto del 40% del aporte para el Fondo de Vejez, Invalidez y Muerte, 2.154.16 millones de dólares. Y por otros rubros, 238.78 millones más. En total, el gobierno le dará al IES 2.392.94 millones de dólares. Aquí es donde se configura un problema que no es menor, porque en el presupuesto del IES consta que requieren en aportes estatales 3.706.20 millones de dólares. La diferencia entre lo requerido y lo asignado genera un descalce de 1.313.26 millones de dólares. En el 2023, una comisión gubernamental determinó la inviabilidad del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte bajo el actual sistema. De hecho, señaló que si no hay reformas estructurales, se quedará ese fondo sin dinero para pagar pensiones en el 2027. En los hechos, los cambios estructurales no llegan y más bien al IES se le entrega menos dinero del que requiere. Ahora, cuando se analiza en detalle lo que necesita el IES y lo que asigna la proforma, se dimensiona de mejor manera que para el gobierno la seguridad social es un asunto de segundo orden. Para el Fondo de Riesgos del Trabajo se requirieron 27.30 millones, les van a dar 14.26. Para Seguro Social Campesino se pidieron 169.63 millones, les asignaron 87.01. Y el ejemplo emblemático es el del Fondo de Salud. Se solicitaron 782.36 millones. El gobierno en la proforma determinó que no les va a dar nada. La proforma para ese rubro contempla cero. Ante esa situación, el IES ya tiene un plan B: desinvertir, comerse el patrimonio. Mañana se cumplirán 2 años desde que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la invasión militar a Ucrania, sin que existan señales de que la guerra terminará pronto. Los combates se han intensificado después de que ambos ejércitos hicieran lentos avances tanto en la ocupación de territorios como en la recuperación de zonas invadidas. Tenemos un informe de Celia Mendoza, periodista de Voz de América desde Kiev para Ecuavisa. A pocas horas de que se cumpla el segundo aniversario de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, se han intensificado los ataques en las zonas de batalla, en especial en el este del país, entre ellas Kherson, donde se registraron bombardeos, así como ataques con misiles. De acuerdo a las fuentes oficiales ucranianas, algunos civiles habrían resultado heridos y otros habrían muerto durante la noche de ayer. Esto se da mientras el presidente Volodymyr Zelensky aprovechó una vez más para reiterar su mensaje al Congreso estadounidense acerca de la importancia de que se aprueben los 60.000 millones de dólares en fondos que ha pedido la Casa Blanca para seguir apoyando a las fuerzas militares de Ucrania, diciendo que ya se están viendo las consecuencias en las trincheras donde están muriendo los soldados ucranianos. El Reino Unido, por su parte, anunció en las últimas horas que entregará 200 tanques antimisiles para ayudar en esta lucha que continúa mientras Rusia parece estar fortaleciéndose en algunas zonas del territorio ucraniano. Durante los próximos días se espera que altos líderes de diferentes naciones lleguen hasta aquí. Se reunirán este domingo en una conferencia para hablar acerca del futuro de Ucrania. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Kiev para Ecuavisa. Y los bomberos de Valencia, en España, luchan para enfriar el exterior de los 2 edificios destruidos por el incendio que deja hasta ahora 10 muertos. El peritaje para determinar las causas ha empezado, como informa Ileana Suárez. Los servicios de emergencias han estado trabajando desde la madrugada en las labores de enfriamiento de los edificios incendiados.
2 torres de un mismo complejo con hasta 14 pisos y 138 departamentos. Hasta ahora han llegado a la tercera planta de uno de los inmuebles. Aseguran que el daño es total y hay riesgo de colapso en ciertas áreas. El fuego comenzó alrededor de las 5 de la tarde de ayer en el tercer o cuarto piso y luego se propagó rápidamente, avivado por el viento en la zona. El edificio tenía aislantes de poliuretano en las paredes de la fachada, un material inflamable, por lo que en una hora las llamas se extendieron por toda la estructura. Las autoridades confirman la muerte de 10 personas, pero aún hay 15 desaparecidos, entre ellos un menor de 2 años y un bebé nacido hace 2 semanas. Todas las personas afectadas por el incendio ya están reubicadas con familiares o en hoteles. La alcaldía de Valencia declaró 3 días de luto, por lo que se han suspendido todos los eventos recreativos del fin de semana. Donald Trump enfrentará mañana una nueva elección primaria del Partido Republicano. Será en Carolina del Sur, donde su contrincante Nikki Haley fue gobernadora. Trump ha ganado todos los procesos en este camino por la nominación presidencial del partido, pero Haley ha dicho que no se va a retirar a pesar de la gran preferencia que hasta ahora los votantes republicanos han manifestado por Trump, que se mantiene con más del 60%. Estados Unidos logró llevar a la Luna un módulo de exploración no tripulado. Es la primera vez desde hace 51 años que una nave estadounidense de la NASA llega al satélite natural de la Tierra. El módulo Odiseo fue construido por una empresa privada y recabará datos para reforzar la misión Artemis, que volverá a llevar al hombre a la Luna. La Agencia Espacial Estadounidense informó que utilizará la información recabada por el robot para volver a enviar astronautas a la Luna en 2026. Y operaron de emergencia a un cocodrilo del zoológico de Omaha, en Nebraska, para sacarle 70 monedas del estómago que fueron detectadas durante un examen de rutina. Los directivos creen que fueron lanzadas a la fosa donde vive el animal por visitantes del parque, y él las ingirió pensando que eran comida. Este es un cocodrilo leucístico de 34 años que tiene piel translúcida, blanca y ojos azules. El ex juez de la Corte Nacional, Merck Benavides, fue designado vocal del Consejo de la Judicatura. Los 2 votos del correísmo no fueron suficientes para nombrar a la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiña, informa Jacqueline Rodas. El correísmo no logró poner a su candidata como vocal del Consejo de la Judicatura. La sesión para designar al ganador de la terna, convocada para las 7:15 de la noche de este jueves, tardó 1 hora en instalarse, pero se resolvió en 10 minutos. La primera moción, que estaba en manos del Pleno del Consejo de Participación desde la mañana, fue presentada por la consejera Yadira Saltos, afín al correísmo, para elegir a la ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiña. La postulante más idónea para la vocalía suplente del Consejo de la Judicatura. Solo contó con el voto de la proponente y de su coideario Augusto Verduga. A favor. Con 2 votos a favor y 5 votos en contra, no ha sido aprobada. Enseguida, el consejero Juan Esteban Guarderas propuso al ex juez nacional Merck Benavides. Yo creo que es el que más visos ha dado de ser independiente y neutral, cosa que para la función judicial me parece fundamental. Benavides obtuvo 5 votos y se convirtió en vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Formará parte del Pleno en lugar de Juan José Morillo, quien perdió el cargo por tener un llamado a juicio por tráfico de influencias. El Consejo de Participación remitió la designación a la Asamblea para que el nuevo vocal sea posesionado. Merck Benavides es profesor de la Universidad Central. Tiene 8 títulos de 4º nivel y es PhD en Derecho. Fue fiscal, defensor público y juez de la Corte Nacional de Justicia. Y la Comisión de Fiscalización decidió recomendar al Pleno el juicio político contra el vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, y el ex vocal, Juan José Morillo. Hubo 8 votos a favor y 1 en contra. Murillo es acusado de arrogación de funciones y el ex vocal Morillo de tráfico de influencias en un caso de la ex legisladora Guadalupe Llori. El presidente de la Asamblea Nacional deberá ahora definir cuándo convoca al Pleno para el juicio político, en el que se establecerá si se censura y destituye al vocal Murillo.
Hasta julio, el Servicio de Rentas Internas realizará 1000 auditorías express a personas naturales y 100 empresas. La entidad encontró vacíos en las declaraciones de impuestos. Diego Puente explica cómo se aplicará ese mecanismo. En los sistemas que maneja el Servicio de Rentas Internas saltaron las alertas. Detectaron vacíos y riesgos en las declaraciones de 100 empresas medianas y grandes y de 1000 personas naturales. El SRI inició y lo hará hasta junio un proceso express de control. Esas auditorías que normalmente tardan un año serán hechas en un mes. Y no es un solo riesgo en particular. Tenemos riesgos en temas de precios de transferencia, aplicación de convenios para evitar la doble tributación. Tenemos por los cruces de información que se detectan diferencias importantes. El SRI ya ha notificado a los investigados para que en caso de que deban pagar multas y recargos se puedan acoger a la remisión de intereses que está en vigencia. Pero ya está hemos identificado ya el problema que probablemente no van a tener los descargos y va a haber una glosa ya. En la lista de personas naturales auditadas hay médicos, abogados y otros profesionales que están obligados a facturar. Como le decían, los consumos, los movimientos bancarios y los consumos en tarjetas de crédito no guardan relación con el nivel de impuesto a la renta que están pagando. Por estos procesos de control, Rentas Internas prevé recaudar $1.200 millones, incluido lo que capte por las auditorías express, los controles a la economía digital y los pronósticos deportivos. La agenda cultural para el fin de semana estará marcada por obras de teatro, exposiciones y conciertos en Guayaquil, Quito y Cuenca. Los datos a continuación. Con el inicio del fin de semana, la agenda de eventos culturales se amplía. En Guayaquil, este sábado 24 de febrero, se dará el Festival del Verde, con presentaciones musicales y de danza en el malecón de la isla Trinitaria en el sur de la urbe. Mientras al mediodía en la Plaza Guayarte arranca el Tour Game, donde habrá cosplayers, videojuegos y una exhibición de figuras de colección. Y a la 1 de la tarde se realizará un programa artístico en la tradicional calle Panamá, organizado por el municipio. En Quito, desde las 9 de la mañana del sábado, se dará la exposición fotográfica Bellezas de Turquía. Esto en la Biblioteca Federico González Suárez, en el centro histórico. El sábado a las 11 de la mañana, en el Museo de Arte Precolombino Casa del Alabado, habrá una exposición y taller para que los niños y niñas conozcan sobre la historia del cacao en Ecuador. Y en Cuenca, en el Museo Municipal de Arte Moderno, a las 10 de la mañana del sábado, en el marco de la exhibición de la obra Ser Latino es estar lejos, ganadora en la Bienal de Cuenca, habrá un conversatorio para hablar sobre migración. El actor Jaime Bonelli, reconocido por el programa Pasado y Confeso, falleció en Ecuador a causa de un cáncer de pulmón. Amigos y familiares confirmaron la lamentable noticia en las redes sociales. Gracias por estar con nosotros también aquí. El actor Jaime Bonelli falleció el jueves tras ser diagnosticado de cáncer de pulmón hace algunos meses. Pese a los tratamientos médicos, el intérprete de proyectos importantes en televisión como Pasado y Confeso, obras teatrales del Quijote, La Celestina, Sé que vienen a matarme y Los Angurimas. Muchos de estos proyectos se cristalizaron en Ecuavisa. Fue despedido en un sentido homenaje por familiares y amigos. Bonelli nació en Cali, Colombia, en 1944 y vivió en Ecuador la mitad de su vida. Durante los 60 estudió en la Escuela de Teatro Experimental de Cali, de la mano del gran dramaturgo y director del teatro Enrique Buenaventura. El trabajo de un actor es comprender a los personajes, meterse en ellos, conflictuarse con ellos, vivir con ellos. Uno de sus aportes más importantes fue en el grupo Casa Cultural dirigido por Benjamín Carrión, en el que lideró el proyecto El Galpón de las Artes, en el Valle de los Chillos en Quito. Un espacio para el montaje de obras clásicas y nuevas. Evaristo, gracias por estar con nosotros también aquí, acompañándonos en este sueño, en este galpón, en este escenario. En redes sociales, amigos y familiares confirman su lamentable partida y resaltan las 5 décadas de trayectoria entregadas al arte. Simón Bolívar, la vía más peligrosa.
En lo que va del año, la avenida Simón Bolívar en Quito registra 37 accidentes de tránsito graves, con 7 personas fallecidas y 21 heridos. ¿Cuántos vehículos circulan por esa vía cada día? Hernán Higuera tiene un reporte con las cifras. La bulla de los pitos y la velocidad infunden miedo, vértigo. Eso solo se siente cuando un conductor se baja del auto para mirar lo que ocurre en esta, la ruta urbana más peligrosa del país, la Simón Bolívar en Quito. La Secretaría de Movilidad del municipio capitalino, que tiene a cargo la vía, ha identificado 5 tramos de los 55 kilómetros donde los accidentes son recurrentes. Esta recta, que nace del intercambiador de Carapungo, anticipa a una curva donde las velocidades llegan incluso a los 80 y hasta 100 kilómetros por hora. En este tramo la vía tiene hundimientos y cuarteaduras que poco importan a los conductores. No respetan las señalizaciones, no respetan. Entonces por eso existe accidentes de magnitud grave. El redondel de Zambis es otro de los puntos del caos en horas pico, porque allí, por ejemplo, desaparece la ley y sobre la señal de ceda el paso se impone el peso y el tamaño del vehículo. Es común que un bus se abalance sobre un auto pequeño, como ocurrió mientras filmamos. Imagínense una furgoneta contra un bus. Si iba con una persona pequeña, un niño, o sea, es irresponsable. La curva de Guápulo es otra de las zonas críticas. El clima en contra, radar activo, asfalto resbaladizo y presencia de neblina no logran frenar a los avesados conductores que con sus peligrosas maniobras causan accidentes. Estos 2 jóvenes volcaron y sobreviven para contarlo. Muy común eso, le digo, saben que estamos aquí, resbaloso, cogen y se cruzan de una, entonces uno no le da chance a reaccionar, pues así más que reaccione lo más pronto. Mire, por no causar un accidente, yo por no irme encima de los otros compañeros, me pego la cuneta, pero vea. 2 kilómetros más arriba está el intercambiador de la Ruta Viva, la que conduce al aeropuerto de Quito. De bajada, el peligro se siente, porque los conductores aprietan el acelerador. La señalética está colocada por la Agencia Metropolitana de Tránsito y es ignorada al punto de convertirse en un riesgo. Por ejemplo, para este tráiler que casi no alcanza a frenar. Estuvo a punto de causar una tragedia. La zona de la Forestal y el Troje son otros 2 sitios donde se producen impactantes accidentes como el de este jueves. Que la Simón Bolívar es la vía de la muerte no es solo un decir. En sus parterres, las familias afectadas por los accidentes ponen cruces para recordar las tragedias que desafortunadamente no ayudan a cambiar el comportamiento de los usuarios. 3 presos del pabellón de máxima seguridad se fugaron de la cárcel de Cotopaxi. Según la policía, escaparon la madrugada del miércoles, pero solo ayer, durante el conteo, notaron su ausencia. Los presos desprendieron la protección de una ventana y bajaron por allí con sábanas. Entre los fugitivos hay 2 condenados por asesinato. El control de cárcel de Cotopaxi está en manos de los militares. Seguridad, industria en expansión. $6 de cada $10 que gastan las empresas e instituciones son para ciberseguridad, una industria que avanza ante los ataques constantes. Diego Puente con más datos. Los ciberdelincuentes aumentaron sus ataques a servidores en Ecuador. En promedio, cada día se registran 520 intentos para vulnerar instituciones públicas o empresas, según el Ministerio de Telecomunicaciones. Con el aumento de la actividad delictiva, creció la industria de la ciberseguridad. Su expansión empezó con la pandemia del COVID en 2020, cuando se generalizó el trabajo virtual. Cada año las empresas e instituciones públicas destinan más dinero para proteger sus datos. Según un informe de Movistar Empresas, la inversión en ciberseguridad creció en 18% en Latinoamérica. En compañías el crecimiento es del 6% según un estudio de Deloitte. Expertos en ciberseguridad se reunieron este mes en Quito para analizar soluciones. En general, con cada vez que es más digital, es decir, con el IoT, con nuevos servicios digitales, tienes más ventanas para ser vulnerables y tener mayores amenazas. Hoy es un negocio el tema de
del ataque, la extorsión, el ransomware. El número de empleados formales en desarrollo de software, protección de datos y ciberseguridad, según el INEC, pasó de 1.900 en 2020 a 21.075 en 2023. Hay una alta demanda, yo diría, de profesionales en el tema de seguridad, no solamente aquí en el país, digamos, en toda la región. Bueno, son ingenieros de software, principalmente con especialidades en temas de seguridad. Hasta septiembre de este año, 12 compañías presentarán soluciones informáticas para evitar que malware, ransomware o programas sin permiso encripten y roben datos. E incluso se presentarán programas para recuperar toda la información ante un eventual ataque. El objetivo final es evitar el chantaje, pues hay hackers que exigen miles de dólares para no utilizar los datos o divulgarlos en la web. La ciberdelincuencia no es un acto violento. Los usuarios no saben que pueden ser víctimas de robo de información desde países tan lejanos como los de Europa Oriental o Asia, desde donde provienen en su mayoría los ataques. La ciberseguridad es la única frontera ante este tipo de vulneraciones. Y mañana, en otra entrega de la serie sobre la seguridad en el país, Televistazo mostrará la evolución de esa industria que se adapta a las necesidades de pequeños negocios y grandes industrias. Ecuador ya es parte de un programa contra el uso de documentos falsos, crimen organizado y terrorismo. Expertos europeos capacitaron a los profesionales del aeropuerto Mariscal Sucre. Más detalles con Elaine Sánchez. Ecuador es primero en América Latina en integrar la red Atenas, que intercambia información contra la falsificación de documentos de viaje. Esta semana, especialistas, entre ellos 2 miembros de la Policía de España, capacitaron a los agentes de migración del aeropuerto Mariscal Sucre durante 4 días. Ahora, si un agente de control de migración tiene dudas de un documento, en el punto Atenas del aeropuerto puede consultar en tiempo real la veracidad de pasaportes, y para eso tiene 3 opciones: consultar a grafólogos, recurrir a la base de datos y ver las réplicas de los documentos de cualquier nacionalidad. Podemos estar rondando entre 1 o 2 minutos. Nosotros en España, por ley, no podemos tardar más de 10 minutos. Tenemos un sistema totalmente automatizado. Según la unidad de trata de personas de la policía, en los vuelos con destino a Panamá, España y Bogotá, fueron detenidos el año pasado 20 personas por falsificación de documentos en 12 operativos. En el 2024 hay 5 detenidos en 4 operativos. España es uno de los destinos más demandados por los ecuatorianos. Ecuador es la tercera nacionalidad más fuerte en su territorio. Las operaciones del punto Atenas en Quito inician el lunes. De momento no hay fecha establecida para el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Lluvias se extienden con estragos. La capital de Santo Domingo de los Áchilas soportó anoche varias horas de lluvia intensa. En algunos barrios el nivel del agua alcanzó los 2 metros. Hay centenares de familias damnificadas. Veamos. Ya está acá arriba ya las personas van a sacar sus carros. Esta no fue una inundación más. Los habitantes del barrio El Vergel en Santo Domingo dicen que ha sido la más grave de la que tengan memoria. El lago subió tanto que ya no se trataba solo de salvar los enseres, sino de salvar la vida. Se está ahogando ese lago. Uy, Dios mío, se ahoga. En la madrugada, los rescatistas llegaron en bote para tratar de sacar a quienes se encontraban atrapados en sus viviendas. Dale la mano que se ahoga. Quienes tienen un segundo piso se quedaron atrincherados ahí hasta que las aguas bajaran. Pero cuando las aguas bajaron, el panorama era desolador. Perdemos todo. En algunas casas, las personas intentaban inútilmente aferrarse a algún electrodoméstico que no se hubiera sumergido durante la inundación. Domingo de los Áchilas. Es demasiado pronto aún para contabilizar pérdidas, pero es evidente que decenas de familias se quedaron sin nada. Todo perdimos, todo. 3 horas después del inicio del aguacero, el nivel del agua bajó por completo. Esta tarde los barrios lucían secos, pero los habitantes no olvidan los momentos de angustia que vivieron. A mí se me fue el tanque de gas, se murieron los animales, las gallinas. Las autoridades aseguran que no se registraron heridos ni fallecidos, pero están evaluando las pérdidas materiales. Este domingo volverán las lluvias con tormentas eléctricas, según las autoridades que monitorean la época invernal y los efectos del Niño. Además, advierten que el mar estará agitado por oleaje y aguaje que empezaron este viernes ya. Diego Cuenca informa cuáles son las localidades que soportarán todos esos fenómenos.
El Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI advierte que desde este fin de semana habrá un incremento paulatino de lluvias, que afectará principalmente a las provincias de Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Bolívar, Guayas, Santa Elena y Galápagos. Se prevén condiciones estables hasta el día sábado, donde tendremos algunas lluvias muy puntuales o lloviznas muy puntuales en realidad. A partir del día domingo se prevé un incremento de las precipitaciones. Va a ser nuevamente un incremento paulatino de estas precipitaciones. Por su parte, el Instituto Oceanográfico de la Armada INOCARE también advierte que desde ese viernes hasta el lunes habrá aguaje y oleaje en el perfil costero. Las olas en la parte de Esmeraldas y Santa Elena serán de hasta 1,70 m, en Manabí de 1,80 m y en la provincia de El Oro de 1,20 m máximo. Siempre que tengamos un periodo fuerte de precipitación sumado a un periodo de aguaje en marea alta, vamos a tener ese tipo de afectaciones mayores. El INAMI también advierte que para marzo hay que prepararse para soportar precipitaciones mayores que las de febrero. Ecuador es sede de la 6ª Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. Participan panelistas de Apple, Google, Amazon y Microsoft, y también estudiantes de América Latina que se reúnen en una universidad de la capital, como lo muestra Diana Bermeo. Apple, Google, Amazon, Microsoft Research, Meta y Latinx, todos están en Quito, como parte de la 6ª Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus aplicaciones, de la que Ecuador es sede. Este encuentro, organizado por Google DeepMind y la Universidad San Francisco, reúne a 13 panelistas de todo el mundo. Sus conferencias están enfocadas en las innovaciones en inteligencia artificial, sus tipos de lenguaje, su aplicación en fotografía, textos, videos y sobre todo en la academia. Las exposiciones son teóricas y prácticas, desde los inicios de la programación hasta cómo se utiliza la inteligencia artificial para que un robot o cualquier dispositivo reaccione de forma automática ante estímulos. Al encuentro asisten 70 estudiantes y docentes de México, Bolivia, Venezuela, Perú, Argentina y Cuba, con especialidades en ciencias de la computación y tecnología. Latinx financia programas y becas para América Latina. La reunión internacional de inteligencia artificial inició el lunes y se extenderá hasta este domingo.